Bienvenidas, bienvenidos un día más, una semana más a Libros y Gatos. Ya todo el mundo pensaba que no volvería, que seguramente esto había sido un fracaso, pero bueno, al final las cosas hay que hacerlas porque a uno le gusta y le apetece y ya está, independientemente de si lo ve gente o no lo ve absolutamente nadie. Así que hoy os traigo un libro que la verdad me ha volado literalmente la cabeza. El libro del que hablaré hoy se llama El detective en el supermercado. Escrito por Michael Pollan, creo que llegó aquí sobre el 2008 más o menos. La verdad que el título es bastante malo y no creo que atraiga mucho la atención al lector, pero sí que el contenido es muy muy interesante y cuando digo mucho, es mucho. Es más, sí que es verdad que de un tiempo atrás he tenido como mucha curiosidad a nivel de nutrición, de alimentación, porque siempre me he planteado como una pregunta, un poco ahora pensaréis que es conspiración o un poco rara, de realmente la comida nos enferma. O sea, es decir, la raíz de nuestras enfermedades actuales, hablemos de cardiopatías, de todas las relacionadas con el tema del colesterol, de todas las muertes que se producen, pese a que da la sensación de que realmente lo que es el campo de la medicina está muy avanzado, existen todo tipo de medicaciones y tratamientos, pero claro, al final no dejan de ser tratamientos para paliar una enfermedad que supuestamente está generada de alguna base. Entonces, ¿y si esa base podía ser nuestra alimentación? Pues es una pregunta que siempre le he ido dando vueltas y de hecho, si analizáis un poco el podcast, veréis que hay algunos libros sobre nutrición, sobre tema de comida, pero este realmente es el que me ha cambiado mucho el chip, la forma de pensar y muchos conceptos que tal vez creíamos que tenemos muy arraigados y que no nos cuestionamos, realmente no son así. Bueno, paso de hablar así con tanto misterio y voy al libro, así que empezamos. Pues bien, empezaré con un matiz que es muy interesante de analizar y luego de reflexionar. Y es que en el tema de alimentación, advierto, yo no soy nutricionista, no tengo ni pajolera idea, no soy ningún experto, pero sí que es algo que tengo curiosidad y estoy leyendo bastantes libros y la verdad que me ha hecho abrir bastante los ojos. Y partimos de lo siguiente, estamos muy acostumbrados en alimentación de hablar de nutrientes, vitaminas y claro, es como que todo súper complejo en realidad. No, claro, es que tiene vitamina C, no, es que claro, no tiene omega 6 o omega 3, es bueno, ahora estas grasas son grasas buenas, malas. Entonces es como una ciencia de alimentación que al final lo que hace es una confusión total, en este caso a los consumidores, que luego muchas veces todo el tema de marketing se aprovecha un poco para vendernos la moto. Vale, entonces partimos de que no hay que hablar realmente de nutrición en términos nutritivos, de tiene esta vitamina, tiene esto, sino la idea, que es muy rompedora, es hablar de alimentos concretos. Simplemente decir, vale, es la lechuga en su completo, es el brócoli en su complemento. No vamos a extraer las propiedades nutritivas o las vitaminas o las grasas de forma aislada. Porque como está visto, de forma aislada, nuestro cuerpo realmente no lo llega a procesar, así como el conjunto. Y bueno, antes que nada tengo que advertir que el libro escrito por el autor está orientado en Estados Unidos. Pero bueno, no deja de ser un mercado, o sea, a nivel alimenticio, que nos estamos encontrando aquí en Europa, pese a que nosotros vemos, o al menos el concepto de que tenemos de Estados Unidos es buah, que mal comen, todo el día comida basura, hamburguesas, no utilizan aceite de oliva, fríen con cualquier porquería, pero es que eso está muy cerca ya, cada vez más nos damos cuenta que lamentablemente por la globalización, nuestras raíces a nivel culturales y a nivel sobre todo de alimentación y sobre todo de ritos, o sea, es decir, reunirnos con la familia, cocinar, todo ese tiempo cada vez más se emplea en hacer otras cosas, porque claro, al final cocinar pierdes el tiempo, la gente no tiene suficiente paciencia para preparar comida elaborada y prefiere simplemente ir a un supermercado, comprar precocinados o ultraprocesados, calentarlos en el microondas, comérselos rápido y ya está, y olvidarse. Y yo creo que ahí se está perdiendo mucho, no solo con el hecho a nivel de salud, sino también a nivel cultural. Es decir, al final nuestra cultura se va deteriorando y nos convertimos, pues eso, en una cultura, digamos así, global. Nos situamos en enero de 1977,
un comité de expertos empieza a hacer un estudio en el cual se da cuenta que las personas cada vez más hay más enfermedades relacionadas con el corazón y tienen que ver con el consumo de carnes rojas y productos lácteos. En ese entonces había un senador que se llamaba senador McGovern, que en este caso, presionado sobre todo por la industria, no quería que la industria diferenciara o concretara productos concretos. Entonces él simplemente dijo el consumo de carne, pero tampoco concretó qué tipo de carne o qué tipo de alimentos, así que se inventaron un lema bastante curioso, que decía algo así como: elija carnes, aves y pescado que reduzcan el consumo de grasas saturadas. Entramos en el concepto de las grasas saturadas como un enemigo a batir. Otro fantástico eslogan que se les ocurrió en este caso seguramente a unos grandes publicistas es: no hablemos de alimento, solo de nutrientes. Es aquí lo que comentaba al principio, que a día de hoy nos ha llegado, que hablamos de nutrientes y no hablamos de alimento. Esto es lo que comentaba, ¿no? La industria alimentaria presionó bastante, más que nada para que de esa manera no se excluyeran ciertos alimentos o sus intereses no se vieran repercutidos por, digamos, estos males que achacaban al tema del consumo de carnes rojas y productos lácteos. De esta manera lo que consiguen, por ejemplo el pollo, carne de vaca, cerdo, pescado, pasan de ser entidades a solo un reparto de nutrientes y pasamos a otro enemigo, como son las grasas saturadas. Como comentaba, el gobierno evitaría referirse directamente a alimentos concretos y se hablaría de nutrientes, a excepción de la sacarosa. Y pensaréis, ¿y por qué la sacarosa? Pues seguramente las malas lenguas dicen que no disponía de lobbies el cual presionar, y entonces la sacarosa sí que se hablaba. Luego, años más tarde, la Academia Nacional de Ciencias estudió dieta y cáncer y casualmente recomendaban nutrientes y no alimentos. Se reunieron 13 expertos en una comisión, de los cuales solo 2 se opusieron a hablar de nutrientes y querían hablar de alimentos. El estudio era que los índices más altos de cáncer eran en personas que no solo consumían más grasa, sino más carne y menos vegetales. En 1982 se fraguó el hablar de nutrientes y no alimentos. Por ejemplo, recomendaciones de ingesta de grasas saturadas en vez de carne vacuno o antioxidantes en vez de brócoli, por ejemplo. Podríamos afirmar que en esta época se empieza a hablar, o sería la era del nutricionismo. Y si vamos un poco a la raíz de la palabra nutricionismo, acaba en ismo, es una terminación que es una ideología o forma de ordenar las cosas. Para entender los alimentos, la clave está en los nutrientes. Para entenderlo todo mejor, tendríamos que hablar de Justus von Liebig. No sé si lo he dicho bien. Era un químico alemán considerado uno de los primeros en el estudio de la química orgánica, concretamente en el caso de los nutrientes. Él tenía el siguiente pensamiento nutricionista. Decía que la composición de los alimentos se basaba en nutrientes, pero él seleccionó sus favoritos. Por ejemplo, en la nutrición animal, las proteínas eran los nutrientes principales. Cree que estimulaban el crecimiento. Entonces él sustituía entre nutrientes saludables, menos saludables, nutrientes buenos y nutrientes malos. Y digamos que esta corriente de pensamiento es la que, incluso a día de hoy, es la que realmente vemos. Porque siempre existe un nutriente malo y otro que nos salvará, y siempre encuentran la manera de generar ciertas fobias o modas por alimentos. Bueno, ahora seguramente estarás escuchando y pensarás, ya, pero claro, es que los nutrientes es lo que contiene un alimento y es su composición, entonces, ¿qué estás diciendo? O sea, al final es lo mismo, ¿no? Bueno, sí y no quiero generar más confusión, pero os voy a poner un ejemplo muy simple. Es en el caso de la leche materna. Actualmente existen unos preparados, digamos, que imita lo que sería la leche materna, pero realmente no se llega nunca a conseguir con exactitud las propiedades de la propia leche materna. Al final es un proceso químico en el cual van añadiendo nutrientes que supuestamente son beneficiosos, en este caso para el bebé recién nacido y su crecimiento, pero no es ni comparable con la leche materna y todas las calidades o cualidades que le va a aportar en su crecimiento y en el desarrollo de su vida. Creo que en todo esto estamos de acuerdo. Entonces es para que veáis la idea de separar lo que serían los nutrientes con el alimento. No tiene mucho sentido. Es, por ejemplo, en el tema que se ha hablado mucho, con el tema de los ultraprocesados.
Podíamos coger la industria alimentaria, hacer un ultraprocesado, imaginemos un bizcocho de chocolate súper bueno, añadirle chorrocientas mil vitaminas. En este caso sería mucho más sano que tal vez comer, qué sé yo, verdura o un brócoli. Yo creo que no. O sea, realmente, si hablamos de nutrientes, seguramente sí, porque llega un punto que le añadan tanta historia que a nivel nutritivo sí que puede que sea mejor, pero la realidad es que no. Y luego hay otra cosa, otra idea que planteó el libro, que me pareció también una idea que hasta ahora no me había planteado, y es el hecho de la industria cómo falsifica alimentos. Y pensaréis, pero bueno, ¿falsificar qué? ¿Va a haber una lechuga que no es lechuga? ¿O esa típica chuchería que aparentaba ser una cosa y no era? No, no. Es un ejemplo muy claro. Es el caso de la falsificación de alimentos. Y vamos con un poco de historia, de esta que nos gusta, de curiosidades. Y es el caso de la margarina, que fue el primer producto del siglo XIX como sustituto barato a la mantequilla. La margarina, os explico un poco el proceso que se hace. Yo lo desconocía por completo. Básicamente se hace solidificando aceites vegetales a temperatura ambiente y se le añade hidrógeno. De esta manera obtenemos lo que es la margarina, que de aspecto y de sabor es muy similar a la mantequilla. Bueno, que os estoy contando, sí, seguramente mucha gente la haya probado. Pero el problema es que a esta mezcla le quitan los supuestos nutrientes malos, colesterol y grasas saturadas. Hablamos que era la época que estaban luchando en contra de las grasas saturadas, y luego le añaden las vitaminas que queramos. Por eso podríamos encontrar margarinas con cantidad de vitaminas que aparentemente pues, puede parecer mucho más interesante o mucho más sano que la mantequilla. El problema es que a posteriori esto producía unas grasas que se llaman las grasas trans, que son muy peligrosas y cancerígenas. De hecho, ya en 1898 se consideró digamos a nivel de leyes, de teñir la margarina de color rosa, para que nadie fuera engañado pensando que compraba mantequilla y realmente estaba comprando margarina. Evidentemente al final esto no se hizo, pero seguramente si se hubiera hecho, seguramente hubiera salvado muchas vidas. Al ver esta falsificación de alimentos, a nivel de leyes, hablamos siempre de Estados Unidos, ya en el año 1938, una ley de alimentos que exige que ponga si es imitación. Pero en 1973 consideraron que habría que quitarlo, esta normativa, gracias al concepto de nutrientes. Es decir, si la falsificación tenía los suficientes nutrientes para desde el punto nutritivo era bastante bueno, se dejaba y no se podía poner. Entonces es cuando aparecen los productos artificiales bajos en grasa. Que bueno, que es una falacia, porque al final es sí que lleva contenido en grasa, pero es que continúa llevando, aunque ponga eso, ¿no? Pero a nivel de marketing, entre, por ejemplo, una mantequilla, que la mantequilla de por sí lleva grasa, pero es una grasa que realmente ya está en el producto, a otra que supuestamente es baja en grasa, con unas grasas trans, que realmente nos van a generar problemas muy a largo plazo, pues claro, aquí está, digamos, la confusión, ¿no? Entonces es cuando la industria, visto el filón que tiene de bajo en grasas, sustituye grasas que había ya naturales, por ejemplo grasas en aceites, en yogures, por aceites hidrogenados. Como comentábamos, aceites hidrogenados que contienen grasas trans. Mientras fuera equivalente, desde el punto nutricional, todo valía, como comentábamos. Entonces ahora todo el mundo pensará, bueno, tampoco es tan malo, ¿no? Pues si volvemos un poco al ejemplo que he comentado anterior de la leche materna o el preparado, ¿qué es más sano? Entonces aquí es cuando empieza la era dorada de la ciencia de los alimentos, que podía ser a partir de los años 80, más o menos, con palabras que a día de hoy incluso nos parecen de lo más normal, como por ejemplo bajo en grasa, sin colesterol, rico en fibra. Antes los etiquetados, por ejemplo, pasaban de 2 a 3 ingredientes a, bueno, como los conocemos ahora, una lista enorme. Incluso muchas cosas, la gran mayoría de la etiqueta que no sabemos ni lo que son, ¿no? Incluso, para que veáis un poco lo que se gira un poco la idea, ¿no? Alimentos de origen animal se podían manipular para que entraran en la moda nutricionista. Por ejemplo, el caso de la cría de cerdos, que fueran más magros para quitarle las vetas de grasa. Incluso la moda del famoso omega 3. Se alimenta a gallinas con semillas de linaza para aumentar, por ejemplo, los ácidos grasos omega 3 en las yemas. Incluso introducirlo directamente en carnes, por ejemplo, el famoso aceite de pescado.
Por suerte, de momento en la fruta y hortalizas no se puede cambiar sus valores nutricionales. Con todo esto y con todos estos ejemplos vengo a dar a entender toda esa confusión que se genera, digamos, en base a la ciencia, por así decirlo, de los alimentos y el consumidor. Cómo se habla un lenguaje cada vez más complicado y se dice unas directrices que muchas veces el consumidor las coge como algo positivo, como, vale, no tengo que comer, o el tema de colesterol, tengo que coger cosas sin colesterol o cosas ricas en fibra, pero al final no dejan de ser procesados y no coge realmente la fibra de donde es de su forma natural. Y luego está el tema de las opiniones del momento. Por ejemplo, partimos el tema del aguacate. Antes el aguacate, bueno, todos sabemos que tiene un alto contenido en grasa, pero antes era una opinión antigua que era como negativa. Ahora, claro, el aguacate es alto contenido en grasa, pero monointrasaturadas. O sea, son grasas monointrasaturadas, que ahora son muy recomendables. Y ahora es una nueva opinión. Entonces, quién sabe, de aquí a lo mejor a 2 años, 3, pues ahora el aguacate no es tan bueno o veremos a ver qué pasa. Como bien decía, se basa en tema de opiniones. Pero, ¿y los ultraprocesados qué hacen? Pues lo tienen mucho más fácil. Se vuelve a reformular, se vuelven a añadir nuevas vitaminas que están de moda. Ahora, por ejemplo, podemos encontrar leches con todas las vitaminas por haber, incluso algunas que contienen incluso ácido fólico. Pero realmente todo esto, o sea, nos beneficia, nos perjudica. Pues esto, el problema que normalmente cuando se suelen hacer estudios, como aquí comenta en el libro, son estudios que son muy complejos, porque este tipo de estudios científicos pueden estar muy sesgados. No se puede coger una muestra concreta y en muchos casos es muy fácil manipular o entrar en un bucle para que nos dé un resultado el cual queremos enfocar. Como por ejemplo la empresa Mars Corporation, que estaba financiando un estudio para que el chocolate hagan sobre sus propiedades antioxidantes. O sea que con esto podemos encontrarnos un estudio que ha pagado una gran corporación para decir, o al menos coger una muestra en la cual les pueda aportar un plus, que luego ellos puedan demostrar y digan, mira, pues sí, hemos hecho una prueba científica y atiborrarse de chocolate cada 5 horas es súper bueno para la salud porque tiene antioxidantes. Pero luego al final hay 1000 cosas más detrás que a lo mejor no han cogido, pero claro, así nos llega la información. Entonces, este es un poco el problema y de todo lo que tenemos que dudar, sobre todo cuando vemos este tipo de estudios o de cosas un poco que nos chirrían, que pensamos, ¿cómo puede ser, no? El típico estudio de la famosa copa de vino que ayuda o que todos sabemos que eso realmente no es así. Pero a saber quién está financiando todo eso, ¿no? Entonces es un poco siempre ponernos en la perspectiva de dudar y cuestionarnos todo. Vale, y entonces otra idea, el tema de las grasas. Las grasas son buenas, son malas, causan enfermedades cardíacas. Vale, las grasas como tal, si están en sí en el propio alimento, evidentemente si nos atiborramos de ellas, pues a la larga nos puede afectar. Pero creo que lo más importante es saber que el tema de grasas alimentarias y bajo en grasas, porque ponga bajo en grasas no significa que es mejor que las grasas, sino tenemos que entender que el bajo en grasas, ese producto seguramente ha sido manipulado o generado, digamos, en un laboratorio para a lo mejor tal vez meterle grasas hidrogenadas y que tampoco es bueno a la salud. Es decir, es como decir, lleva poco azúcar, ya, pero lleva azúcar, o sea, no nos tenemos que engañar. Al final son todo técnicas de marketing que nos hacen, digamos, decantarnos por un producto y encima nosotros creemos que es más sano y no lo es. De hecho, durante toda esta época se atacó mucho al tema de grasas y dietas bajas en grasa. Pero luego, con los años, salió otro estudio que se llamaba, lo tengo aquí anotado, la campaña a favor de una alimentación baja en grasa. Y comentaban que realmente cuando dijeron esto estaba basado en muy escasas pruebas científicas y que seguramente que podía haber tenido consecuencias no deliberadas en la salud. Por ejemplo, un alto consumo de huevos no aumenta el riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares. De hecho, se decía que la industria anima al consumo de grasas hidrogenadas, pero estas lo que hacen es elevar los niveles de colesterol, tanto el malo y bajan el bueno, algo que ni siquiera las grasas saturadas pueden hacer. Favorece la formación de coágulos y resistencia a la insulina.
podemos afirmar que las grasas hidrogenadas son muy malas para la salud. Pasamos de unas grasas ligeramente perjudiciales a grasas hidrogenadas que son letales. Otra conclusión es que sustituir grasas por hidratos de carbono en la dieta lleva a aumentarnos de peso. De hecho, para que os hagáis una idea, nuestro cerebro está formado por el 60% de grasa. Cada neurona está revestida de una capa protectora. Si las cantidades adecuadas de grasa en la dieta, las vitaminas como la A y la E no podían atravesar las paredes intestinales. Es decir, la grasa es necesaria para el cuerpo y para alimentarnos. Ahora es cuando os digo que todo esto ya se sabía en 1977. En 1977, como vuelvo a repetir, se pasó de consumir grasas a carbohidratos. Otra cosa que me parece también bastante curiosa, porque me interesa mucho todo el tema de la industria alimentaria, es que existía, o seguramente exista, un concepto que ellos llaman estómago rígido. La demanda de comida era en el pasado muy poco flexible, es decir, tendíamos a comer siempre las mismas cosas de siempre. En cambio, el nutricionismo favorece que haya más tipos de alimentos, sobre todo altamente procesados, que en este caso, como siempre, son los más rentables. Y ahora vamos con una historia. En este caso introducimos un personaje que se llama Weston Price. Fue un dentista canadiense que en 1930 se dedicó un poco con intenciones de investigación a ver la relación que había entre nutrición y caries. En aquella época todavía quedaban poblaciones, digamos así, más aisladas, que no estaban contaminadas por la alimentación del momento, y entonces se dedicó a viajar por todo el mundo, a investigar y a ver cómo vivían y cómo comían. Ya que en muchos casos estas poblaciones aisladas no tenían necesidad de ir al dentista y aparentemente tenían los dientes sanos. Por ejemplo, en el libro habla del caso de unos montañeses de Suiza que tenían en los dientes cubiertos de una sustancia verdosa, que seguramente sería por la alimentación que comían allí, del tipo de hierba, y por debajo de esa capa verdosa de los dientes, sus dientes eran sanos. Entonces, cualquier población que no se había topado o incorporado productos refinados como el azúcar, harina, alimentos envasados o conservados, o aceites, eran completamente sanos. A la conclusión que llegó es que no existía una dieta ideal, ya que dietas a base de carne, dietas a base de lácteos, predominaban, por ejemplo, la fruta, verdura o cereales. Podíamos encontrar algunos casos, como él llamaba, de poblaciones más aisladas o incluso de tribus, el caso de unos marineros de unas islas bastante aisladas que no consumían nada de lácteos, pero sí pescado y avena, y su dieta era muy equilibrada, estaban sanos. O el caso, por ejemplo, de los esquimales, que simplemente era a base de pescado. O incluso las tribus de Etiopía, que solo su dieta se basaba en carne, sangre y leche, y estaban completamente sanos también. Como comentábamos, empezó a viajar en 1930 y hasta 1939 es cuando ya se paró y decidió escribir un libro con todas las conclusiones a las que había llegado tras analizar y hacer este enorme estudio. Su conclusión fue clara. El problema principal era la harina, azúcar, grasas vegetales procesadas, que eran las que realmente afectaban a nuestra salud. Otra conclusión a la que llegó también muy interesante y a la vez también muy lógica es que en función a la alimentación de los animales su calidad era mejor o peor. Incluso también la de las plantas, en función al tipo de tierra o al cultivo, eran de mejor calidad o de peor calidad. Y eso repercutía en la base a nivel nutritiva que comentamos de las plantas en este caso. Y ahora vamos con una curiosidad. La pregunta sería, ¿cuál crees que es la primera comida rápida? ¿Cuál crees? Muchos pensarán que no hace mucho que se ha inventado la comida rápida y que tal vez sea algo, una hamburguesa o algún tipo de pseudoproducto. Pues bien, nos sorprendería si te digo que la primera comida rápida sería la harina. Antes, en 1850, los rodillos eran de piedra. El trigo se molía y separaba el salvado del grano del trigo, pero no podía separarse el germen, que contenía aceites. Entonces, en ese caso, la harina se teñía de un color gris y cortaba sobre todo el tiempo de conservación. No se podría almacenar como la harina que tenemos actualmente, no era blanca, ya que en este caso el aceite en contacto con el aire se oxidaba y se volvía rancio. De hecho, se producía como un olor un poco como a pasado. Pero la realidad es que este aceite aportaba muchas proteínas, ácido fólico, omega 3, etc. Luego ya pasamos al año 1880,
que es cuando aparecen los rodillos de hierro o porcelana. Entonces, con esta invención y este cambio, se podría separar antes el germen y así se obtenía una harina blanca, que podía durar mucho más, ya que al no tener ningún tipo de concentración de agua, o de líquido en este caso, podía durar mucho más. Con este cambio, que aparentemente podía ser muy revolucionario y muy bueno, se pierde todas las buenas propiedades que tenía, pasando a no tener ningún valor nutritivo. Lo mismo pasó con el maíz y el arroz blanco. Pero es en 1930, con el descubrimiento de la vitamina, los molineros empezaron a enriquecer el grano con vitamina B. Pero en 1996, al leer que también teníamos mucha carencia de ácido fólico, le empezamos a añadir a la harina ácido fólico. Pero claro, refinar los carbohidratos no es la solución. La industria alimentaria, la realidad es que es capaz de descomponer alimentos en sus partes químicas, pero somos incapaces de unirlas. Es como si, por ejemplo, todo el mundo es capaz de desmontar un coche o cualquier artefacto, pero luego es muy complicado montarlo y que funcione. Pues algo así, pero a escala mucho más grande, podría ser el caso de la alimentación. Somos capaces de descomponer las cosas, pero no somos capaces de unirlas para crear el mismo alimento, que por ejemplo podía ser, qué sé yo, una lechuga. Es curioso cómo tenemos la concepción de muchos productos que creemos que son saludables, pero la realidad, como el caso que te hablo ahora de la harina, te das cuenta de que la harina que estamos consumiendo ahora no es esa harina que contiene el germen que comentamos, que ese aceite contenía un montón de proteínas, ácido fólico, omega 3, sino que ahora se ha optado por su conservación para poderse envasar y procesar y se ha eliminado, digamos, esa parte. Entonces nos encontramos con un producto procesado. Y ahora sí, damos otro giro, volviendo a otro tema. Por ejemplo, cuando vamos a un súper vemos que existe cada vez más variedad de alimento. Pero la realidad es que la variedad, por ejemplo, de vegetales y animales se ha dejado de comercializar, dando paso a variedades de alto rendimiento. Que en muchos casos estas variedades que comentamos de alto rendimiento están patentadas. Es decir, tienen un copyright, tienes que pagar si quieres plantarlas o si quieres cultivarlas. Para que os hagáis una idea, solo se cultiva un tipo de brócoli, la variedad llamada Marathon. Más del 90% de pollos son de un cruce híbrido de Cornualles. La realidad es que la soja y el maíz es lo que más se cultiva. Una parte para alimentar a los animales y la otra parte para alimentos procesados. El objetivo de la industria alimentaria es simple: añadir valor a materias primas baratas. De hecho, hay estudios para que nos hagamos una idea de lo que se ha bajado la calidad, que ahora para tener el mismo aporte de hierro que tenía una manzana de 1940, nos tendríamos que comer 3 manzanas actuales. ¿Y esto por qué pasas?, te preguntarás. Pues realmente no existe una respuesta certera, pero algunas hipótesis irían encaminadas sobre todo al tema de los fertilizantes químicos, al tipo de suelo y al cultivo industrializado que se está haciendo. Pero esto no solo pasa en la fruta, sino por ejemplo en la cría de vacas. Concretamente una raza que se llama vacas frisonas, que se ha triplicado el rendimiento de leche desde los años 50, concretamente con esta variedad o raza de vaca. Pero tienen menos nata y nutrientes que otras variedades de vacas como la Jersey o la Brown Swiss. Es decir, se produce más de menos calidad. Pero es algo que el consumidor no ve. Al final nosotros vemos brócoli, pero no sabemos que solo hay una variedad. O vemos carne de vaca, pero no sabemos qué es esta vaca frisona, que es la que realmente da más rendimiento, pero sus cualidades nutritivas pues son peores. Y ahora me gustaría hablar un poco del ácido graso omega 3. Tenemos la creencia, y hasta ahora yo también la tenía, que se asocia mucho el ácido graso omega 3 con el pescado. Pero es que el pescado lo obtienen de las algas. Se dice que son esenciales porque nuestro cuerpo no es capaz de producirlos. Las concentraciones de omega 3 se centran sobre todo en el funcionamiento a nivel neurológico. Y como comentamos, lo podemos encontrar también en las hojas, no solo en el pescado. Las enfermedades relacionadas con la dieta nos están matando. Esta es una realidad que comentaba al principio. Y luego otra pregunta que me llama la atención. ¿Realmente nos podríamos adaptar de forma natural a este estilo de alimentación? Bien, hago esta pregunta porque en el libro cuentan también otro estudio que hicieron, lo siento, no recuerdo ahora la investigadora, y es que había una tribu que antes vivía en la selva y se fue a vivir a la ciudad.
Entonces al llegar a la ciudad, pues imaginaros la dieta que tenían antes de cazar, a nivel de plantas, todo lo que comían, y llegan a la ciudad y encuentran pues todos los ultraprocesados. ¿Qué pasó con estas personas? Pues que rápidamente empezaron a engordar, a comer muy mal, a tener también problemas a nivel de los dientes, todo. Entonces ella coge a esta tribu y las vuelve, o sea, hace un experimento que no sé durante cuánto tiempo, creo que eran como 6 meses, los vuelve a llevar otra vez a la selva, a su hábitat. Y entonces ahí se da cuenta que ellos empiezan a cazar, empiezan a comer de una forma, digamos, más natural, y es a partir de ahí cuando ellos, a nivel físico, se encuentran mucho mejor. De hecho, les hace pruebas, habían perdido cerca de 10 kilos cada uno, se encontraban mucho más sanos. Entonces la conclusión, hay dos lecturas, una, realmente lo que estaban comiendo les estaba matando, y la otra es que nuestro cuerpo es muy adaptativo, es decir, en este caso estaban en ese tiempo viendo las ciudades comiendo absolutamente mal, destrozando su cuerpo, pero luego nuestro cuerpo es muy reversible, hasta cierto punto, evidentemente. O sea, que lo que estamos comiendo ahora a nivel de ultraprocesados siempre es revertible. Entonces por eso la pregunta, que si realmente nosotros nos podríamos adaptar a este estilo de alimentación a nivel de una forma evolutiva. Pero la respuesta es que no, ya que existen personas con genes capaces de que les afecte menos, en el caso de los ultraprocesados, por ejemplo con un gen, pero ese gen no llegaría de una forma, digamos, natural, ya que este tipo de enfermedades, el problema principal es que se empiezan a aparecer ya en la madurez. Es cuando empezamos a ver que la gente tiene colesterol alto, que tiene problemas cardíacos. Entonces, lo único que nos mantiene con vida, que es la realidad, es la medicina, ya que consigue que cada vez mantenernos a las personas con vida, con enfermedades cardíacas, que realmente en muchos casos el problema es la raíz, que en este caso es la alimentación que han tenido. Pero bueno, así es el capitalismo, es capaz de convertir los problemas en nuevas oportunidades, aún más rentables que la comida, en este caso la salud. Bueno, y ahora daría mi opinión personal. La verdad que me ha quedado bastante extenso. Creo que es un libro que hay que leer con mucho detenimiento y volverlo a repasar. Sí que es verdad que cada vez más me doy cuenta que el tema de la alimentación es muy importante, pero una alimentación real. Entonces, ¿qué pasa? Aquí hay dos factores principales. Uno, yo considero que es a nivel social, es decir, sobre todo tema económico, porque normalmente cuando las personas sufren o están mal a nivel económico, lo primero que hacen es recortar de la comida. Es algo muy sencillo. Vas a un supermercado y rápidamente puedes encontrar productos con un aporte calórico enorme, pero con un aporte nutricional súper pobre, muy barato. Es decir, puedes suplir comidas muy baratas. Entonces, ¿qué pasa? Que el comer bien requiere de dos cosas. Una, evidentemente, dinero, por mucho que ahora la gente me diga, no, pero es que la verdura es barata. Sí, pero verdura de calidad. Y luego, el otro factor sería el tiempo. Es decir, necesitamos tiempo para poder cocinar y para poder elaborarlo de una forma, digamos, sana, porque nosotros somos capaces de ver la sal que le ponemos, si le ponemos azúcar, los ingredientes que lleva. Y la facilidad que nos genera la comida rápida es el tema del tiempo, ¿vale? Y a nivel también económico. Entonces muchas familias que sufren a nivel económico, pues para ellos es muy fácil ir a comprar y sobre todo no perder tiempo en cocinar. Pero tenemos que dar un giro y tenemos que ser más conscientes de intentar invertir más en alimentación, movernos más, porque siempre tenemos la comodidad de ir a una gran superficie y comprarlo todo, pero en muchos casos en esa gran superficie es donde más productos procesados o falsos productos, como comentaba en el libro, hay. Y tenemos la tendencia de cogerlos, porque al final somos animales. Entonces hay muchas técnicas a nivel de neuromarketing aplicadas dentro de esos centros comerciales o grandes supermercados que nos atrapan como si fuera una telaraña gigante y acabamos cogiendo 1000 cosas que nos van a enfermar sin saberlo, o incluso otras que nosotros creemos que son saludables porque la hemos visto anunciado a, no sé, a la persona de turno o quien sea que dice que es bueno y luego es malo. Luego, esto sería por un lado. Luego otra conclusión que he sacado es de algunos conceptos o, digamos, alimentos que tenemos la idea de que siempre han sido buenos o medianamente sanos, ¿no? A mí me ha pasado concretamente con el tema de las harinas, que os comentaba la historia,
que me he dado cuenta que la cantidad de vitaminas que le añaden, o sin ir más lejos, el tema de la leche. Por ejemplo, el caso de la leche, tomo mucha leche, pero claro, cogía leche semidesnatada y luego al final te das cuenta de decir, oye, pues coge leche entera, aunque tenga grasa, pero son unas grasas que no nos tienen que asustar. Evidentemente no me voy a beber 5 litros de leche cada día, pero son mucho mejores que a lo mejor un batido, bueno, perdón, batido no, una bebida, porque ya no son leches de soja, de almendra y todo esto, que te la venden como si fuera mucho más sano. Evidentemente hay personas que a lo mejor no pueden tomar lácteos y les va bien ese tipo de bebidas, pero es decir, es un paso más allá. O incluso el caso del arroz, que el arroz no deja de ser el arroz refinado y lo ideal sería coger arroz integral porque así el aporte nutritivo también te lo comes. No sé, es todo un mundo, es todo darle vueltas. Y sobre todo el tema a la hora de comprar, de bueno, pues perder ese tiempo y comprar, intentar al menos cosas de mayor calidad y ser más consciente a la hora también de cocinar y hacerlo. En fin, no me enrollo más porque creo que me ha quedado bastante largo. No sé si alguien habrá podido llegar hasta el final. Si alguien así ha podido llegar hasta el final y saca alguna conclusión, perfecto. Vuelvo a decir que yo no soy ni nutricionista ni tampoco te cojas al pie de la letra todo lo que estoy diciendo. Cada persona, digamos que tiene unas características, digamos a nivel digestivas, te puede sentar mejor una cosa, peor otra, o genéticamente, pues tienes una genética de 10 y te puedes comer cada día, yo qué sé, manteca con azúcar y no pasa absolutamente nada. O habrá gente que sea lo contrario, ¿no? Entonces, claro, esto al final es todo un mundo. Y bueno, simplemente daros las gracias por seguir ahí. Nos vemos en el próximo capítulo con otra historia, porque esto ha sido Libros y Gatos. Muchas gracias y adiós.